Más Latina 96.5, Fundacrover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentan Nación Veracruz. Historia, cultura, tradiciones. En Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Muy buenos días, ya estamos en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México en esta mañana de 20 de noviembre. Miren ustedes, nada más, salgan, pónganse algo, un chalequito, alguna cuestión, porque sí está fresquezón. Pilar Cosmalpica. Porque vienes llegando de Nueva York. No lo digo porque no, esto no es nada, ya sí estaba frío, pero sí, de todas maneras hay que cuidar. Vienes todavía enfriado. Pero la mañana está preciosa, tenemos aquí la isla de Sacrificios que se ve como el cielo está nublado, pero en la línea de entre el mar y el cielo sí hay una claridad que se ve preciosa la isla, vale la pena que se den la vuelta a verla. Así es, y bueno, pues precisamente hoy es miércoles de libros, vamos a estar platicando de pues del tema con Pilar Cosmalpica, pero bueno, pues antes vamos a platicar de la Revolución Mexicana, un aniversario más de toda este proceso, Pilar, porque bueno, cuando uno está en la escuela, cuando uno está un niño, dices, bueno, pues la revolución, ya, y fue un solo proceso, y Zapata, Villa, y don Porfirio, y ya, ¿no? Ahora sí que el holocausto de Francisco Madero, pero es todo un proceso, son etapas que lleva esta revolución que, bueno, pues que al final se va precisamente, el resultado va a ser la creación de una institución con instituciones, una institución general con instituciones que van a darle, pues entre comillas, o decirlo de alguna manera, la estabilidad que requería este país. 109 años de una revolución, que creo que después de 400 años, bueno, 300 años de una colonia, ¿no? De ser parte de una colonia, de estar gobernados por un país, digamos, como era España. Pues ya el espíritu pues nacionalista, el espíritu de los mexicanos ya nacidos aquí después de tantas generaciones, pues dicen, bueno, pues ya nosotros somos los dueños de esta tierra, ¿no? Y entonces es un movimiento como para dar justicia y para establecer unas nuevas normas de una nueva manera de gobernar un país, ¿no? Y a sus habitantes. No lo sé, creo que seguimos en la lucha, yo creo que necesitamos otros 200 años para madurar. ¿Será? No me quiero meter, mejor hablemos de cosas. Hablemos. No, pues vamos a hacer un análisis, vamos a aprovechar el tema. A mí me encanta, como sabes, todos estos procesos, porque son muy, muy interesantes como analizarlos. Precisamente, si no conocemos nuestro pasado, pues estamos condenados a repetirlo. Y uno de los pues antecedentes es, fíjate, precisamente un golpe que se le da al presidente de Nicaragua, Santos Zelaya, y en donde las tropas norteamericanas pues, van directamente a buscarlo. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y don Porfirio Díaz, amigo de este personaje, dictador también en aquel país, pues envía a un buque de guerra mexicano a sacarlo de ahí. De hecho, es el primer enfrentamiento que va a tener el comodoro Manuel Azueta. Es poco conocido, y aquí quiero mencionar esta anécdota histórica. Es poco conocido, no sé si tú conocías ese momento. No. En el cual, fíjate, nada más está documentado. El comodoro Manuel Azueta va con un piquete, un grupo, un batallón de soldados mexicanos, de marinos mexicanos, a la casa donde se encuentra resguardado el dictador derrocado,
están rodeados por norteamericanos, no hay instrucciones y hay respeto. El gobierno mexicano tenía respeto, ¿no? En ese entonces precisamente del gobierno de México, y se sorprenden precisamente de lo que está pasando, ¿no? Y estos que llegaron al rescate, se dice la historia que el comandante americano lo que hace es que al paso de esta tropa al frente, el comodoro Azueta tira la bandera norteamericana, la echa al suelo, a ver si la pisan, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que el comodoro detiene a la tropa, todo parece indicar que ha surtido efecto, saca su espada y, haciendo honores, levanta con la espada el lábaro patrio norteamericano y lo hace a un lado. Y continúan el camino, recogen a esta persona y se la traen a México. Cosa que no agrada, por supuesto, al gobierno norteamericano. Y bueno, posteriormente vamos a encontrar este encuentro entre el presidente de Estados Unidos en la frontera con don Porfirio, después la entrevista Creed, que va a dar como resultado este libro México Bárbaro, y posteriormente pues ya el apoyo a Francisco y Madero. Entonces la primera etapa de esta revolución es esa, ¿no? El levantamiento propuesto de una manera pues ya muy ¿cómo le llamamos? Organizada, ¿no? Se va a levantar el pueblo de México el 20 de noviembre de 1910, ¿no? Todo anunciado por todos lados. Entonces, dirigida por don Francisco Madero desde Indalecio. La I de Indalecio. Desde la frontera, desde el otro lado de la frontera, que precisamente es la situación que va a ocasionar que don Porfirio mejor opte por dejar el poder, porque si una bala pasaba del otro lado en este enfrentamiento precisamente de Ciudad Juárez, como fue, pues ya el ejército norteamericano estaba presto pues para intervenir. Entonces la primera etapa se crea ese gobierno de, pues vamos a decirlo, de transición. León de la Barra pasa a don Francisco y Madero ya la presidencia, pero pues ¿qué crees, Pilar? Que pues en ese proceso de gobierno, en donde pues la persona no estaba capacitada, no tenía pues las tablas para dirigir un país como pues resulta que pues los miembros, parte de los miembros del ejército, y en este caso abanderados por Victoriano Huerta, pues dan el cuartelazo precisamente de la Ciudadela y pues acaban con ese gobierno. Y se suponía que iba a subir al poder Félix Díaz, el sobrino del tío, pero pues me lo envían convenientemente como embajador de México a Japón. No lo mandaron más lejos, nada más porque no había relaciones en otro lugar. Y ya con ese proceso pues inicia ya la subida del espurio, de este general, pues un nuevo proceso que se le va a conocer como en la etapa de los caudillos, ¿no? Entonces Villa, Zapata, Carranza. Y vamos a continuar después de este corte comercial. Esto es Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Este programa es presentado por Hutchison Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER. Bueno, ya estamos de regreso en Nación Veracruz, este espacio patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz y Hutchison Port y Cabe. Y bueno, pues ya hablamos un poco precisamente de estos procesos. Hablamos que el proceso pues final es el logro de la consolidación de los constitucionalistas, pero a su vez también pues el famoso Cronos, ¿no? Y sus hijos, cuando el líder, que es Venustiano Carranza, pues va a ser traicionado precisamente por su hijo, que va a ser Álvaro Obregón, y de ahí, bueno, pues a seguir con la etapa de los caudillos. Pero bueno, Pilar, ¿qué nos traes hoy? A ver, cuéntanos. Bueno, pues hoy como pues conmemoramos este día, les traigo nada más y nada menos que 5 tomos del archivo Casasola.
Lo tuyo es la historia, lo mío son los libros. Aclaro, no soy tampoco muy tenedora de libros. Exacto. Pero creo que estos 5 tomos que hablan precisamente es una historia gráfica de la Revolución Mexicana. Quisiera yo hablar primero brevemente acerca de por qué es importante el archivo Casasola. Esta es una familia, la familia Casasola, pongámonos en el abuelo es el que empieza, y era pues fue como el primer fotoperiodista que hubo, porque él decía que la crónica siempre debía de ir apoyada por una imagen, ¿no? Y a veces también que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces él se ocupó de documentar en imágenes, o sea, y de ir seleccionando, porque no nada más él era el fotógrafo, sino que después llegó a tener como una agencia donde tenía sus propios fotógrafos, obviamente por lo que pasaba, no nada más en México, sino en el exterior. Y entonces él fue haciendo un acervo que después sus hijos, que tuvo, me parece que, no sé, como 9 hijos, y los hijos varones y las mujeres incluidas estuvieron digamos incluidos activamente en la formación de este archivo. Obviamente por cuestiones de contemporaneidad, pues la Revolución Mexicana les ocupa y ellos tienen la mayor parte del acervo que existe sobre la Revolución Mexicana, a tal grado que en 1976, cuando era presidente Luis Echeverría Álvarez, se volvió a publicar. A través del INAH, adquiere el gobierno mexicano todos los archivos Casasola y forman lo que es la biblioteca y archivo Casasola en Pachuca, Hidalgo, ¿no? Entonces, pues es una fuente inagotable, me parece que es una fuente inagotable de recursos visuales que tiene este archivo, importantísimo para todos los historiadores. Y bueno, pues quisiera yo mostrarles, porque eran como tipo fascículos. Sí. Entonces iban lanzando, digamos, los fascículos, y la fortuna que yo pues tengo es que alguien quiso coleccionarlos y luego hacer los tomos, y me parece súper interesante. Habla de todos los temas que tú quieras. Vienen, si más adelante les vamos a compartir las portadas y algunas de las páginas interiores, y pues viene desde 1900 hasta 1940. Entonces imagínate 40 años de historia en lo que duró todas estos cambios, y el asentamiento finalmente de pues una paz, una tranquilidad más. Dice recopilación y fotografías por Agustín Casasola, del archivo Casasola, tomo número 1, cuaderno número 1. Entonces viene por cuadernillos. Fíjate que no he encontrado el año en que fueron publicados, pues más que he estado así como que tratando de, pero bueno, a ver, cuando mucho 1950, debe cuando ser mucho, ¿no? Y pone esta obra está registrada conforme a la ley y no podrá ser reproducida en todo o en partes sin permiso del editor. Dirigió y terminó Gustavo Casasola. Y bueno, viene aquí pues una carta dirigida al autor y del autor, o sea, hablan de él. Bien guapetón, como sí, era galán, Agustín Víctor Casasola. Y te digo que tenía pues muchos hijos, y viene, por ejemplo, la biografía de Porfirio Díaz. O sea, te empieza a poner en el contexto, ¿no? O sea, te empieza a poner lo que estaba sucediendo a partir de 1900, ¿no? Que era cuando estaba Porfirio Díaz precisamente en el poder, todo lo que es su mandato, ¿no? Su pues dictadura o su administración. Su administración. Y viene con fotografías de todo lo que sucede, las obras de arquitectura, las obras de ingeniería. La verdad es que es súper interesante. Viene, por ejemplo, la campaña reeleccionista en 2 de abril de 1900, la inauguración de la penitenciaría del Distrito Federal. O sea, viene todo, pues todo en gráficas, ¿no? Y es algo
muy valioso para entender el día de hoy dónde estamos parados en el territorio mexicano y en la época de la historia que nos está tocando vivir. Mira, está el Congreso Panamericano. Sí, así es, segundo Congreso Panamericano, quiénes son los secretarios. Es de verdad es extensísimo, todo, o sea, 40 años en gráfica de absolutamente todo lo que sucedía en nuestro país. Oye, hubo un libro del 76, me acuerdo que es una colección, que es México a través de los siglos, ¿no? Unos tomos rojos, ¿no? Ajá. Yo todavía lo tiene mi papá ahí, y entonces creo que fue tomado precisamente del archivo Casasola. Yo creo que fue con motivo de la adquisición, o sea, de que adquiere la nación. Mira, nada más, ya salió. Adquiere los derechos y bueno, todo el acervo Casasola, ¿no? Pues sí, qué interesante. Y está súper padre porque bueno, también eran muy buenos como mercadotecnia. Eran también, yo creo que era un señor como sumamente con una visión de empresa también, aparte del amor al país adoptivo. Y entonces de repente me encuentro aquí algunas como tipo postales. Y entonces yo, bueno, a ver, esto me llama la atención porque bueno, son dos mujeres con polizón, el que es la falda esta que era como muy inflada. Y entonces dice, claro, sí, eran costillas de ballena. Sí. Tengo también alguna ilustración de moda que voy a traer la próxima semana. Y dice, ediciones Archivo Casasola, efemérides ilustradas del México de ayer, imagínate del México de ayer, historia gráfica de las revoluciones, como una tarjetita, y atrás está padrísimo lo que pregunta. Léelo. Mira. ¿Se acuerda usted de las tiendas del Principal, de cómo se hacía el amor, de el polizón y el corsé, de las fiestas centenarias, del globo de Cantoya, como no, de los desfiles militares? Mira. Oye, mira. Esto dice que si no te acuerdas, para eso está el libro. Exactamente. Entonces, bueno, dice, cada cuaderno comprende un año, iniciándose desde el año 1900 hasta nuestros días. Precio por cuaderno, 5 pesos. Precio por cada tomo, 35. Pídalo usted a Independencia 67, despacho 107, teléfono 101914, apartado postal 652, México, Distrito Federal, director general Gustavo Casasola. Hacemos pedidos COD. Bueno, la verdad es que encontrar esta imagen, que se las vamos a aquí, a ver si Gladys. Ahí está. Nuestra jefa. Ahí está la jefa, la productora. La verdad es que es un deleite para los que nos gusta la historia, aunque yo sea muy amateur junto a ti. Pero considero que es algo súper interesante y me gusta compartirlo para que pues a quien tiene estas oportunidades de tener tesoros en su casa, que muchas veces dicen, acabo de leer por ahí, ¿quién quiere libros viejos? Y yo, ay, Dios mío, ya no tenemos donde meterlos, pero muchas veces creen que son libros viejos y realmente tienen un tesoro de nuestra historia, ¿no? O a lo mejor no nada más, ya no digamos son tesoros valiosos de la historia de México, pero hay historias locales, ¿no? Como estos, a lo mejor crónicas o versos de gente que hacen algún cuadernillo con algún esfuerzo y con el paso del tiempo se vuelve algo muy importante para los investigadores. Así es como en los casos estos de Mancisidor, la obra de Mancisidor, ahorita es una obra muy rara, muy seleccionada, Jarochilandia, por ejemplo, en 1971. Que ya la trajimos también en algún momento. Y bueno, vamos a invitar a Lina Vargas, porque Lina Vargas pues es una especialista en todo esto de los libros y antiguos. Pues porque a lo mejor precisamente alguien aquí del público dice, yo tengo un libro que creo que está viejito y que ya no vale. No, sí, señores, sí, cuídenlos porque tienen un valor. Bueno, nos tenemos que ir. Pilar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que es una joya todo esto que traes. Te voy a ir acompañando. Porque es muy, muy importante conservar, amigos, todos estos acervos bibliográficos que tengan ustedes del abuelito, del papá, que por ahí no los vayan a tirar, no los anden regalando.
tienen un valor muy importante. Bueno, pues nos escuchamos el viernes. Yo soy Miguel Salvador Rodríguez Azueta y a nombre de todo el equipo un saludo muy afectuoso a don Jorge Luis Malpica, que ya se reintegra este viernes. No se despeguen, va a estar Mati Bello este viernes. Así que esto es Nación Veracruz, puerto y puerta de México. Más Latina 96.5, Fundacrover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentaron Nación Veracruz, puerto y puerta de México. Hasta la próxima.